Un día más en Voz Populi queremos repasar las claves de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo 28 de mayo. Quien dice elecciones dice también datos económicos que siempre son utilizados como arma arrojadiza por parte de los partidos políticos y más desde la pandemia en los años en los que hemos visto cómo son especialmente volátiles. Nuestra experta en la materia en Voz Populi es nuestra compañera de economía, Beatriz Triguero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, muy bien. Bueno, Beatriz, hemos visto en estos últimos meses cómo hace nada estábamos hablando de esos fantasmas de la recesión para este año, pero al final los datos se han dado la vuelta y mucho. Hemos visto, por ejemplo, en cuanto al crecimiento, como hemos mostrado un 2022 con un 5,5% de crecimiento. Bruselas acaba de revisarnos al alza la previsión para este año, rozando casi el 2%, y la verdad es que tiene bastante mejor pinta de lo que veíamos hace muy poquito tiempo. ¿Esto es así o hay una cara B de estos datos, otra lectura que se puede hacer? Sí, bueno, de hecho todo apunta a que España va a cumplir el hito de recuperar el nivel de PIB prepandemia este segundo trimestre del año. Bueno, tendremos que confirmarlo cuando se publiquen los datos de la contabilidad nacional por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el próximo 28 de julio, pero todo apunta en esa línea y bueno, solo estamos un 0,2 por debajo a día de hoy, a cierre del primer trimestre, y eso será un mensaje positivo para el Gobierno, ¿no?, que podrá vender de cara a las elecciones generales. La contrapartida de esto es que vamos a ser el penúltimo país de la Unión Europea en recuperar ese nivel prepandemia a nivel económico, y bueno, pues eso supone un lastre para España, ¿no? Solo nos superará por detrás la República Checa, que previsiblemente recuperará el PIB prepandemia en el cuarto trimestre del año. Y bueno, pues eso de alguna manera es una pérdida de oportunidad enorme para España, porque mientras nosotros todavía estábamos intentando recuperar el nivel de 2019, el resto de países pues han podido no solo recuperarlo, sino seguir creciendo por encima de ese nivel, cuando apenas nosotros vamos a conseguir sacar la cabeza, ¿no? Bueno, esto es un poco un ejemplo en el que luego podremos ver cómo el Gobierno pues, sacará pecho porque ha recuperado el nivel prepandémico, un crecimiento robusto, mientras que la oposición dirá eso, ¿no? Sí, pero estamos siendo de los últimos en el vagón de cola y mirad cómo nos llaman la atención por ello. Esto no sé si es también un poco lo que puede pasar en el empleo, donde hemos visto también un mes de abril que ha sido un mes récord en la creación de empleo. Estamos viendo cómo el dato de paro es el mejor en los últimos 15 años, no había tan pocos parados desde el año 2008. O sea, no sé si esto de nuevo también tiene una cara B o es motivo de satisfacción al 100% para un gobierno. Recordemos que también ha sacado, por ejemplo, la reforma laboral y que tiene el salario mínimo interprofesional también en máximos históricos. Bueno, el caso del empleo es bastante curioso. Bueno, realmente los datos están sorprendiendo al alza, tanto los datos de afiliación como de paro que proporciona el Gobierno mensualmente, y la verdad es que la EPA, la encuesta de población activa que publica el INE, pues también acompaña en ese espíritu positivo que tenemos en relación al empleo. Pero de nuevo aquí también hay que tener en cuenta que para hacer un análisis completo aún faltan datos, especialmente por parte del SEPE en cuanto al paro se refiere. Por ejemplo, bueno, lo que ha ocurrido es que la reforma laboral pues, ha obligado a las empresas a cambiar la dinámica contractual que tenían hasta el día de hoy, ¿no? Al eliminar el contrato por obra y servicio, tienen que intentar contratar de manera indefinida y tienen que hacer uso o están haciendo un uso masivo de un tipo de contrato que ya es popular y conocido por todos, que es el fijo discontinuo, que es bueno, indefinido, pero el más ligado a la temporalidad, porque permite a la empresa pues, desactivar a los trabajadores en determinados periodos de tiempo y dejarles sin empleo y sin sueldo, pese a mantener ese contrato, ¿no? Esa relación laboral con la empresa o con el empresario. ¿Eso qué impacto está teniendo? Bueno, pues en la afiliación no tiene impacto de alguna manera, porque cuando a un afiliado o a un trabajador se le desactiva, a un fijo discontinuo se le desactiva, se le deja de contabilizar como afiliado, pero en el paro, sin embargo, bueno, pues esos trabajadores cuando no están trabajando no se contabilizan como parados. Ese es el dato que de alguna manera está pues enturbiando o no está reflejando de manera completa la realidad del empleo en España, y que bueno, todos estamos muy pendientes de que se publique, porque el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, se ha comprometido a publicarlo. Yolanda Díaz dijo que lo iba a hacer en el mes de enero y bueno, a día de hoy todavía estamos esperando. Ahora el secretario de Estado de Trabajo ha dicho que lo van a hacer en la próxima rueda de prensa, en la publicación del próximo dato de empleo, que ya será en junio, es decir, después
de las elecciones autonómicas y locales y también, bueno, pues también en el mejor momento para el empleo, ¿no? Porque ya habrá una reincorporación masiva de trabajadores por la campaña de verano y eso hará que de alguna manera ese efecto de los fijos discontinuos inactivos en el paro pues se vea reducido, con lo cual, bueno, pues habrá que ver también esa letra pequeña cuando se publiquen los datos y ver si podemos analizar de manera retroactiva y ver cómo en los peores momentos para el empleo, en los peores meses donde más gente se va al paro en sectores clave, como por ejemplo la hostelería, más estacionales, pues ver cómo están afectando esos fijos discontinuos. O sea que un poco a brocha gorda, donde unos dirán hemos creado mucho empleo y hemos subido mucho el salario mínimo interprofesional, los otros podrían decir sí, pero ¿cuántos son fijos discontinuos, que es una especie de trampa de maquillaje de los datos, o menudos contratos, que hay muchos que son, en fin, que están un poquito, no voy a decir al límite de la precariedad, pero casi, seguro que mucha gente sabrá de lo que hablamos. Esto es un poco también lo que pasa con la inflación. Con la inflación hemos visto es, sin duda, pues el dato más tremendo para las familias. Hemos visto una inflación que está disparada desde hace ya meses, especialmente desde la guerra en Ucrania. Cualquiera que vaya al supermercado se ha dado cuenta, es evidente, hay múltiples productos que así lo testifican, pero también es cierto, por otra parte, que esa inflación en España ha bajado en los últimos meses y está incluso por debajo que muchos otros países de nuestro entorno. No sé si ahí vamos por buen camino y, sobre todo, a tenor de los datos del ahorro de las familias, donde estamos viendo que está menguando muchísimo en los últimos meses, y esto puede suponer un problema muy gordo para muchos de aquí a muy poquito tiempo. Sí, eso es cierto, lo que decía, las dos cosas, ¿no? Por un lado, hemos visto bajar la inflación en España a niveles más cercanos al objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. En abril estábamos en el 4,1%, que es una tasa, bueno, algo superior a la de marzo por ese efecto escalón que ya hemos contado en alguna ocasión, ¿no? que genera el comparar con el año pasado, cuando ya subieron los precios de manera más acusada por la guerra de Ucrania. Pero bueno, un 4,1% es una tasa pues bastante más reducida que el 10% que vimos el año pasado, ¿no? Eso es motivo de alegría y es motivo de optimismo. El problema es que cuando nos fijamos en las tasas mensuales, que es lo que nos dice realmente si los precios están bajando o no están bajando mes a mes, vemos una resistencia todavía a bajar. Es decir, los precios, aunque han moderado, han desacelerado el crecimiento, siguen creciendo, o sea, no bajan. Y bueno, pues eso, según explican distintos organismos económicos, se debe a que aunque las empresas y los empresarios ya están viendo una bajada de sus costes, sobre todo por los precios energéticos, por el alivio que ha supuesto, eso tarda en trasladarse a los precios finales que pagan los consumidores. Y de alguna manera, pues todavía, sobre todo en alimentación y en servicios, restauración, hoteles, estamos viendo que los precios todavía no están bajando, y eso para las familias, pues bueno, es un azote bastante fuerte, ¿no? Eso sí, sobre todo si lo sumamos a de dónde venimos. O sea, el 2022 fue un año de gran pérdida de poder adquisitivo, porque los precios subieron un 8,5% de media y los salarios crecieron apenas un 2,8%. Entonces, bueno, pues hay una pérdida fuerte y esa brecha es difícil que se recupere, porque aunque ahora mismo el pacto de rentas que han acordado los agentes sociales, sindicatos y patronal, pues van en la dirección de que los salarios crezcan este año y hasta 2025 en línea con la inflación, o sea, lo mismo prácticamente para que no haya una pérdida de poder adquisitivo, la brecha que quedó abierta en 2022 no se va a cerrar, porque al final no se ha acordado que haya una subida con efecto retroactivo a 2022. Y esa pérdida de poder adquisitivo va a permanecer en el bolsillo de los consumidores, que de hecho cuantificamos aquí en Voz Populi en unos 31.000 millones de euros en cómputo general, ¿no?, de pérdida de poder adquisitivo. De hecho, la OCDE hace poco publicaba unos datos que eran bastante reveladores, que nos situaban como el país en el que más pérdida de poder adquisitivo se ha sufrido si comparamos el 2022 con el 2019, cuando había una normalización de precios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese va a ser el principal lastre, aunque de todos modos, pues obviamente las empresas también están asumiendo una pérdida de márgenes empresariales, y eso es lo que dicen todos los economistas, y en el pacto de renta pues tienen que participar todos y no se puede recuperar todo lo perdido, ¿no? Beatriz, ya me has contestado parcialmente a la pregunta extra que te voy a formular, que es, en fin, hace unos meses parecía que las cosas iban a ir peor y al final se ha maquillado bastante el resultado antes de estas autonómicas y municipales, al menos desde el punto de vista del gobierno. Mi pregunta es, ¿tú crees que de aquí a 6 meses, cuando sean las generales, la economía va a ser uno de los grandes temas de nuevo en la campaña electoral
y por su empeoramiento o por su mejora o por lo que puedan vender en este caso desde el Gobierno? Bueno, yo creo que no tendremos un panorama muy distinto al actual. Yo creo que iremos viendo, pues eso, iremos cumpliendo hitos, ¿no?, en cuanto a recuperación del PIB, en cuanto a evolución del empleo, en cuanto a rebaja de esa inflación, que deberá ir moderándose, como es lógico. Pero bueno, yo creo que no variará mucho respecto a lo que ahora mismo estamos viendo de cara a final de año. Y bueno, todavía hay mucho margen de mejora para llegar, sobre todo en cuanto al bolsillo de los consumidores, para llegar a una situación de mejora, ¿no?, de capacidad de compra por parte de los consumidores, porque hay que tener en cuenta que los precios en un medio plazo no van a bajar. Es previsible que este año crezcan un 4% y el año que viene pues seguirán creciendo en torno a entre el 3 y el 2%, y es complicado que veamos un cambio muy drástico en ese sentido. Pues Beatriz Triguero, la persona de Voz Populi que mejor se sabe los datos y sobre todo la letra pequeña, que eso también es muy importante, como siempre. Muchísimas gracias por el análisis. Gracias a ti. Y ya lo saben, si quieren leer toda la información que estamos publicando en Voz Populi acerca de la campaña electoral, está todo disponible en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.